Capítulo 3. El misericordioso arte de dejar ir. Quitemos de nuestros hijos y sueños nuestras manos posesivas. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Y adoro allí a Jehová. Primera de Samuel 1, 27, 28. Vacío. Parpadeando para secar las lágrimas que amenazaban con arruinar el momento, miré de nuevo el remolque que estaba enganchado al parachoques de nuestro coche, aguardando el largo viaje de vuelta a Texas. Justo 2 días antes, nuestra familia lo había llenado por completo con el feliz revoltijo de ropa, muebles que no hacían juego, toallas, blancos y quién sabe qué otras cosas que mi hijo Josh necesitaría para su nueva vida en la universidad. Ahora, con su misión cumplida, el remolque vacío hervía bajo el sol de Florida, tan vacío como el nido proverbial al que Robert y yo nos dirigíamos. Un nido sin Josh. De acuerdo, para ser sincera, nosotros ni siquiera calificábamos como candidatos al nido vacío. Nuestro hijo James y nuestra hija, Elaine, todavía vivían con nosotros. Y en 13 meses, cuando terminara sus estudios, Josh regresaría también a casa. Lo que es más, mientras Gateway todavía estaba en su infancia, nosotros estábamos tan ocupados como padres de un recién nacido. De manera que este no necesitaba ser un trauma grave. Pero no pude evitarlo. Me rondaba como un nubarrón el pensamiento de la vida diaria sin todos mis hijos bajo un mismo techo. Siempre habíamos disfrutado estar juntos. Aunque yo había disfrutado cada temporada de la vida de mis hijos, esos últimos años en los que ellos casi se habían convertido en adultos y que seguían en casa, habían sido especialmente maravillosos. Nos estábamos divirtiendo mucho. Ahora, todo esto de la universidad, lo cual yo acepté a regañadientes que era una buena idea, había arruinado mi fiesta. Determinada a no apagar la emoción de Josh, me tragué mis lágrimas. Intenté no pensar en el hecho de que a los 18 años continuaba siendo mi bebé. Y que nunca había vivido solo. Debido a que la universidad no tenía dormitorios, se estaba mudando a un departamento que había encontrado en la internet. Cuando llegamos y lo vi por primera vez era tan feo que clamé una silenciosa, pero ferviente, oración. ¡Ay, Señor, protege a mi hijo! Al forzar una sonrisa, escondí mi recelo y abracé a Josh como si ese abrazo me fuera a durar meses. Ya podía sentir las más de 1000 millas, 609 kilómetros, que separan a Orlando de South Lake y que nos separarían a nosotros. Elaine lo sintió también, de manera que nos aseguramos de no mirarnos mutuamente. Incluso un contacto visual de una milésima de segundo provocaría que nos derritiéramos emocionalmente en proporciones únicamente femeninas. De manera que luego de despedirnos por último de Josh, nos deslizamos juntas en el asiento trasero y miramos sin palabras cada una por su ventana, a medida que el coche salía del estacionamiento. Es un milagro que no se nos acalambrara el cuello, debido a que permanecimos así milla tras milla, con la cabeza mirando en dirección opuesta, mirando a través de cascadas oculares a medida que dejamos Florida atrás. En el asiento delantero, Robert y James parloteaban al estilo de los hombres, mientras detrás de nosotros el remolque vacío repiqueteaba como el vagón vacío de un niño. Esa noche en la habitación del hotel, Robert me felicitó por mi autocontrol estelar. «Lo lograste muy bien hoy, querida», dijo él. «Ni siquiera lloraste». «¿Qué?», le pregunté, observando la expresión de su rostro para ver si estaba bromeando. ¿Cómo podía haber ignorado la tempestad de lágrimas que había rugido a 3 pies, 1 m, detrás de él durante las 6 horas anteriores? «Robert», le dije, «lloré hasta la frontera estatal». Resultó que tanto James como él no se habían enterado. Luego de dejar a Josh con un casual «nos vemos», como si lo fueran a ver luego del almuerzo en lugar de un año después, siguieron adelante con sus cosas de hombres. Hacer lo que se necesita. Conducir. Hablar de deportes. Y asumir que el misterioso silencio que nos había envuelto en el aire a mí de seguro era una señal de que nos habíamos dormido. No obstante, lo comprendí. Aunque las emociones por la ausencia de Josh los golpearon más tarde, los chicos no lloraron como Elaine y yo, porque ellos no son mujeres. Dios no ha entretejido en su ADN nuestra distintiva inclinación femenina a alimentar y asirnos de las vidas que Dios nos ha confiado a cuidar. Una inclinación que es tan fuerte que a veces se nos dificulta dejar ir, incluso cuando debemos hacerlo. ¿Se da cuenta de que las madres tienen una tendencia, no?
Podemos sentirnos tentadas a aferrarnos demasiado tiempo y demasiado fuerte, no solo de nuestros hijos, sino también de los sueños, los destinos y los llamados que Dios nos da. En nuestra determinación por protegerlos y dirigirlos, podemos dificultar su crecimiento. Podemos confinarlos egoístamente dentro de los límites de nuestros propios deseos y expectativas, como filodendros enormes apretados en macetas pequeñas. Desde luego, no intentamos causar daño. Como mujeres llenas de gracia, deseamos que la vida que hemos producido florezca y crezca. Deseamos darles la libertad de ser y hacer lo que Dios diseñó para ellos. Pero no siempre es fácil relajar la sujeción maternal. Algunas veces necesitamos ayuda para quitar nuestras manos posesivas de la gente y los sueños que más atesoramos. Necesitamos a otras mujeres santas que nos muestren cómo confiar en el Señor y soltar a nuestros hijos en las manos capaces de Dios. ¿Sabe usted quién ha hecho eso en mí? Ana, la madre de Samuel. Cambiar de adentro hacia afuera. Como un ejemplo inspirador de una mujer que aprendió el misericordioso arte de dejar ir, la historia bíblica de Ana comienza de esta manera. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, y no comía. Primera de Samuel 1, 7. Estos versículos revelan un hecho acerca de Ana con el que muchas de nosotras podemos relacionarnos. Su sueño de tener un hijo venía envuelto en un tipo muy especial de dolor. Siendo estéril durante años, ella sufrió la vergüenza cultural de no tener hijos. Sufrió tormento y dolor implacables. Su alma anhelaba un hijo. Sin embargo, ella no podía concebir. De manera que adoptó la perspectiva común en las primeras etapas de un sueño divino, y vio su sueño como un camino hacia la realización personal, como una manera de obtener lo que deseaba y necesitaba para sí misma. En otras palabras, Ana asumió lo que todos asumimos en nuestra adolescencia espiritual, que nuestros sueños se tratan acerca de nosotros. Cuando ella clamó al Señor que le diera un bebé, el vacío de su propia vida era su enfoque principal. Y cuando las oraciones no eran respondidas al no poder pensar nada más que su propio deseo incumplido, ella cayó en depresión. Se acongojó y lloró, y en sus peores días incluso se negó a comer. ¿Alguna vez ha estado ahí? De seguro que sí. Yo también. Con la posible excepción de la parte en que nos negamos a comer, ¿qué hay en los sueños aplazados que nos hacen ansiar chocolate? Todas nos regodeamos en autocompasión de vez en cuando. La mayor parte del tiempo ni siquiera tenemos una buena razón como la de Ana. La suya era de verdad una situación trágica. En su día, el valor de una mujer dependía casi exclusivamente de su capacidad de producir bebés. La esterilidad equivalía a la inutilidad. De ahí que el clamor y el sueño de Ana continuaran, hasta que un día ya no lo soportó. Después de demasiadas burlas de Penina, quien se embarazaba todo el tiempo, y otra comida de doble ración para la cual no tenía apetito, se fue sola a la casa del Señor, determinada a convencerlo de que hiciera algo acerca de la situación. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido al Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Primera de Samuel 9, 11. ¿Se dio cuenta del cambio que hizo en ese momento? Cuando oró, la perspectiva de Ana cambió. En lugar de enfocarse solamente en lo que pudiera obtener de Dios, ella comenzó a pensar en lo que podía darle a Dios. Aflojó el aferramiento egoísta a su propio deseo y abrió su corazón al plan que él tenía en mente.
En otras palabras, creció un poco. Eso es lo que siempre sucede cuando producimos vida a la manera de Dios. Maduramos y nos desarrollamos. Comenzamos a mirar más allá de nosotras mismas y lo que deseamos, para ver lo que Dios desea. Es un proceso transformador. Al concebir a nuestros hijos y verlos crecer, nosotros también crecemos. Y ese crecimiento lo cambia todo. Ana lo comprobó. En el momento en que ella hizo un cambio interno y dio un paso hacia la madurez espiritual, su historia dio un giro drástico. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Versículos 12-18. Observe que Dios no le otorgó su deseo a Ana hasta que ella le entregó a Dios su deseo. Aunque su sueño de tener un hijo fuera bueno, sano y estuviera inspirado divinamente, antes de que pudiera ser cumplido tenía que ser sometido y rendido al Señor. Cuando Ana lo rindió, ella no solamente lo hizo en el fervor fugaz del momento. Su compromiso con Dios era sólido como roca. Ella lo decía en serio. Luego de que naciera su precioso hijo Samuel, ella lo mantuvo en casa hasta los 3 años de edad. Luego, hizo que el viaje emotivo que realizó nuestra familia de Texas a Florida luciera pálido en comparación. Ella empacó la maleta de su pequeño, tomó su mano e hizo el viaje de 10 millas, 16 kilómetros, desde su casa en Ramá hasta la casa del Señor en Silo. Cuando llegaron, ella se lo llevó a Elí y dijo: Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Versículos 25-28. Con esas palabras, Ana se volteó, y luego de besar a su pequeño en la mejilla una vez más, regresó a casa. Sin él. ¿Puede imaginarse cuán difícil debió haberle sido? No solamente decirle adiós a Samuel, sino también dejarlo al cuidado de Elí. De acuerdo con la Biblia, no era conocido por ser un gran padre. Tenía 2 hijos que eran rebeldes, corruptos y completamente profanos. Al servir como sacerdotes bajo la supervisión de Elí, hurtaban los sacrificios de la gente e incluso dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 1 Samuel 2:22. No obstante, Elí no hizo nada para detenerlos. Aunque los regañaba un poco, ellos no atendían en absoluto a sus palabras. Elí difícilmente era el mejor modelo a seguir para el pequeño de Ana. Ya había demostrado la desastrosa influencia que podía ser. ¿Qué situación? Si ya sería bastante difícil dejar a su hijo de 3 años en manos de un buen hombre, debe preguntarse cómo es que Ana reunió el coraje para dejar a su hijo con un hombre como Elí. Solamente hay una explicación posible. Su confianza no estaba en el hombre, sino en Dios. Ella creyó con todo su corazón que Dios cuidaría y guardaría fielmente a su hijo. Debido a esa confianza, luego de una corta temporada de tener a Samuel cerca, Ana pudo soltarlo a su destino divino. Lo que ella no hizo, sin embargo, fue abandonarlo. Ella continuó amándolo, como lo hacen las mujeres llenas de gracia, influyendo en él en su propia manera dulce, incluso desde lejos. Ella le cosía un pequeño vestido cada año, luego lo llevaba consigo cuando el Cana y ella viajaban a Silo para adorar. Y cada año, luego de que ella colocara su obra manual sobre los hombros cada vez más anchos de su hijo, Elí bendecía al esposo de Ana, y le decía: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 1 Samuel 2:20-21. Aunque Ana posiblemente se haya perdido de tener a su primogénito bajo su techo, su nido no estaba vacío.
Lleno de las recompensas de su obediencia, su hogar reverberaba con el sonido de las carcajadas de sus hijos y con el estruendo energético de pies en crecimiento. Y rebosaba con las respuestas a las oraciones de Ana. 5 hermosos recordatorios de que no importa cuánto oremos, nunca podemos dar más que Dios. Bien, esto está bien para Ana, dirá usted, pero ¿qué hay de Samuel? ¿Cómo resultó? Resultó ser uno de los sacerdotes y profetas más grandes de Israel. Se convirtió en una bendición mayor para la gente de lo que Ana pudo haber imaginado. Además regresó a su ciudad natal en Ramá y vivió ahí el resto de su vida. Piénselo. Samuel eligió Ramá, no Silo. Aparentemente, aunque la oportunidad de Ana de ser madre de Samuel a tiempo completo fue breve, su influencia dejó una impresión duradera. Su corta temporada de cuidados, prodigados a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, impactó a su pequeño más de lo que pudo Elí. Limpiar la nariz, hacer sus necesidades y las etapas de la vida. Oh, cuán agradecida he estado a lo largo de los años por el ejemplo de Ana. Me ha animado en muchas maneras. Como madre joven, luego de darme cuenta de que yo no podía proteger a mis hijos personalmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la historia de Ana me ayudó a estar segura de que Dios era suficiente para cuidarlos todo el tiempo. Yo podía confiar en que Él los cuidaría cuando yo no pudiera. Al enviarlos a la escuela cada día, luego de que Robert y yo orábamos por ellos y le pedíamos a Dios que los guardara del mal, yo podía entregárselos a Él con una completa tranquilidad. Eso no es para decir que yo esperaba que Dios los protegiera de todas las experiencias negativas. Dios nunca prometió hacer eso. Ninguna de nosotras puede flotar por los días en una biosfera divina, aisladas de los peligros del planeta Tierra. De manera que mis hijos experimentaron los golpes y las sacudidas que vienen junto con el crecimiento. Es bueno que también lo hicieran. Los baches que los niños encuentran y los dolores infantiles menores que sienten, les ayudan a aprender a acudir a Dios ellos mismos cuando necesitan ayuda. Si nunca se enfrentaran con ninguna dificultad, ellos no desarrollarían la fortaleza para vencerlas. Ellos no se convertirían en los conquistadores que deben ser. Es por ello que como padres debemos buscar a Dios para obtener el equilibrio correcto a medida que guiemos a nuestros hijos hacia la madurez. Tenemos que evitar la tendencia de ser sobreprotectores, mientras que a la vez estamos ahí para intervenir por nuestros hijos cuando ellos necesiten nuestra ayuda de verdad. Es ciertamente un desafío. Pero durante los años, eso es lo que intenté hacer. Confié en el Señor, les di a nuestros hijos la libertad de crecer y les hice saber que si necesitaban a alguien que abogara por ellos podían contar con que yo estaría ahí. Cuando Josh fue castigado en la escuela primaria por el mal comportamiento de todo su salón, solo porque la maestra pensó que el hijo de un pastor debía ser sujeto a un estándar más alto, me indigné justamente. No objeté que lo castigaran con sus compañeros por hacer algo malo. Pero no me iba a quedar sentada mientras era tomado como chivo expiatorio. Yo deseaba que mis hijos hicieran lo correcto, porque es lo correcto, y no porque su padre es pastor. De manera que hice lo que necesitaba hacerse. Colocándome en el papel de la madre protectora y guerrera, fui a aclarar el asunto con la maestra. ¿Haría lo mismo por Josh ahora? Desde luego que no. Llega un momento en que resulta inapropiado intervenir de tal manera. Usted tiene que discernir la temporada de prodigar cuidados a sus hijos. Al principio, cuando son pequeños, usted está involucrada 100%. Usted es todo para ellos. Les limpia la nariz. Los lleva a hacer sus necesidades. Pero a medida que crecen, usted comienza a dejarlos a cargo de esas cosas. Cuando se trata de limpiarles la nariz y hacer sus necesidades, usted deja que ellos se encarguen. Ni siquiera les pide que le cuenten cómo les fue. Asumiendo que no tener noticias es una buena noticia, usted da por sentado que todo está funcionando bien. Posiblemente eso suene tonto, pero es verdad. Cada vida que producimos pasa por diferentes etapas. De manera que tenemos que aprender cuándo proteger y dar nuestro todo, y cuándo soltar y darles la oportunidad de crecer de acuerdo con el plan de Dios. Sin importar si esa vida es un hijo, un ministerio, un proyecto, un negocio o algún otro sueño dado por Dios, nosotros debemos darnos cuenta de que llega un momento en que ya no podemos proyectar en él nuestros propios deseos. Debemos dejar que tome su propia personalidad y siga su propio camino ordenado por Dios. He estado en ese proceso con nuestro ministerio femenil. Cuando retrocedí por primera vez en Gateway, me encontraba completamente consumida por él.
Mi asistente y yo intercambiábamos correos electrónicos en las horas más extrañas de la noche, porque en ese momento, el ministerio era como un bebé. Necesitaba 100% de mi atención. Demandaba cuidado y alimento constantes. Ahora las cosas han cambiado. Ya no envío correos electrónicos a medianoche. El ministerio ha crecido. Se encuentra en una senda sólida. La intensidad de mi participación ha disminuido porque tengo un grandioso equipo de mujeres dotadas y ungidas ayudándome. Meter la nariz en todo lo que está sucediendo e intentar controlarlo todo sería malsano. Ahora nos encontramos en una temporada diferente. Las etapas y las temporadas de crecimiento son algo que mi esposo comprende bien. Él sabe cómo iniciar un aspecto del ministerio y luego soltarlo cuando llegue el tiempo adecuado para que alguien calificado lo lleve al siguiente nivel. Él le da libertad a esa persona para que lleve a cabo la visión, pero lo hace sin abandonarla. Le proporciona apoyo y le pide cuentas sin ser un microgerente. Esa es una de las claves del éxito de Gateway. Nosotros no habríamos podido crecer tan rápido si Robert se hubiera sentido obligado a conocer y controlar todo lo que estaba sucediendo. Los diferentes elementos de la iglesia, cosas como nuestros ministerios de libertad, mayordomía y adoración, no podrían haberse expandido y madurado como lo han hecho, si él los hubiera sostenido rígidamente. ¿Qué le permite delegarles tales responsabilidades vitales a los demás con una tranquilidad tan completa? Él tiene algo en común con Ana. No depende de la gente en realidad para asegurarse de que todo resulte bien. Finalmente, él depende de Dios. Tiene una exorbitante confianza en Dios. Yo como líder, intento seguir su ejemplo. Me propongo crear un ambiente de confianza y apoyo para que aquellos que trabajan para mí puedan desarrollarse y crecer. Les comparto mis valores, mi perspectiva y mi visión, pero tan pronto como los miembros de mi equipo están listos, los dejo extender sus alas. Cuando Robert y yo viajamos, les digo, me voy a ir durante un tiempo. Pueden ponerse en contacto conmigo si de verdad me necesitan, pero no sientan que deben consultarme cada decisión. Solo oren y sigan la dirección del Señor ustedes mismos. Cuando regrese, apoyaré cualquier decisión que hayan tomado. Si pienso otra cosa al respecto, se los haré saber. Mi meta es crear la misma atmósfera de amor y confianza que como madre intenté proporcionarles a mis hijos. Yo nunca deseé que ellos temieran cometer un error. Deseaba que ellos se sintieran seguros sabiendo que si habían hecho su mejor intento, yo los apoyaría. Si ellos se equivocaban en algo, en lugar de criticarlos o menospreciarlos, los animaba y los capacitaba para que pudieran hacerlo mejor la siguiente ocasión. En la casa, en la iglesia, en la oficina y en todos lados, he encontrado que este principio permanece. Si nosotros alimentamos con la mano abierta y ponemos en Dios nuestra confianza, las preciosas vidas que están bajo nuestra influencia tendrán mucho espacio para crecer. Haga eso. No haga esto. Aunque he aprendido mucho de Ana, ella no es la única mentora que me ha enseñado el poder de la influencia de una madre y la importancia de dejar ir con misericordia. Hay otra mujer en la Biblia que también me enseñó. Su nombre es Atalía, y ella me ha ayudado en la forma en que los artículos de qué hacer y qué no hacer de las revistas de moda ayudan a la gente a pulir su sentido de estilo. Usted ha visto esas fotos, ¿verdad? Definitivamente valen más que 1000 palabras, estas muestran lo que está bien. Y lo que está mal en lugar de decirlo. Sí, póngase esto. No se ponga eso. Sí, póngase los tacones de aguja con el vestido de noche. No se ponga las sandalias. ¿O las sandalias van con todo estos días? No recuerdo. Sí, vista de mezclilla. No se ponga licra. Aunque la mayoría de los editores de moda posiblemente lo ignoren, ese es un método de enseñanza que se originó en la Biblia. De veras. Las escrituras están llenas de imágenes de gente que hizo las cosas a la manera de Dios. Y gente que no. Aquellos que lo hicieron bien. Y aquellos que lo hicieron mal. Las imágenes de la Biblia están capturadas a modo de historias, desde luego. No son fotos en realidad. Pero si lo fueran las de Ana, de seguro tendrían encima la palabra haga esto. Por otro lado, las de Atalía estarían resaltadas con un grande no lo haga. Como el polo opuesto de Ana, Atalía sobresale como una de las mujeres más malas que menciona la Biblia. Nacida en el evidentemente maligno linaje del rey de Israel, Acab, ella surgió a la notoriedad cuando su hijo, Ocosías, se convirtió en rey de Judá.
Su trágico reinado duró solamente un año y terminó con su muerte, porque también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo, pues, lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Segunda de Crónicas 22, 3, 4. Creo que estos son algunos de los versículos más tristes de la Biblia. Es desgarrador pensar que una madre, conducida por su propio pasado perverso, influiría en su hijo en maneras tan terribles que su consejo terminaría matándolo. No obstante, Atalía lo hizo. Y, si eso no fuera suficientemente malo, una vez que su hijo estaba muerto y ya no podía servir a sus ambiciones egoístas, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Segunda de Crónicas 22, 10. Luego ella tuvo un reinado impío hasta que fue derrocada y ejecutada 6 años después. Yo sé lo que usted debe estar pensando. Está pensando que podría tener en común una mujer cristiana con Atalía. Se sorprendería. Cuando hablamos de lazos familiares, todos comenzamos en la misma situación que ella. Antes de entregarle nuestra vida a Cristo, Satanás mismo era nuestro padre espiritual. Hablando de un linaje maligno. Nosotros tenemos lo peor que hay. Es cierto que ahora somos salvas y somos parte de una nueva familia espiritual. Dios es nuestro Padre y Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotras. Pero eso no significa que el diablo haya dejado de influir en nosotras. No lo ha hecho. Continúa haciendo todo lo que puede para intentar engañarnos para que pensemos y actuemos como si fuéramos sus hijas. Utilizando influencias negativas de nuestro pasado, nos empuja a perpetuar sus acciones y patrones malignos de pensamiento, no solamente en nuestra propia vida, sino también en la vida de nuestros hijos, nuestros empleados y las personas que impactamos cada día. Mis padres fueron de los mejores del mundo, de manera que me imagino que si esto sucede conmigo, sucede con todo el mundo. Todos entramos a la paternidad con un pasado negativo. Todos recogemos los rasgos y las tendencias indeseables de los familiares, los maestros y las otras personas con las que crecimos. Si no somos conscientes de estas tendencias, cometeremos involuntariamente el error que Atalía cometió. Lo pasaremos a nuestros hijos. Inyectaremos los efectos dañinos de nuestro pasado en las vidas que estamos produciendo en el presente. A diferencia de Atalía, sin embargo, no lo hacemos de manera evidente. No es probable que construyamos altares idólatras en la sala de estar. Lo hacemos más sutilmente, a través de palabras, actitudes y hábitos negativos. ¿Alguna vez ha notado que nuestros hijos siempre adquieren lo que desearíamos que no adquirieran? Parece que ellos absorben las cosas negativas mucho más fácilmente que las positivas. Eso es algo de lo que yo tuve que estar especialmente consciente con mi hija, Elaine. Meses antes de que naciera, Robert y yo estábamos mirando un episodio de Yo amo a Lucky. Mientras nos reíamos de las payasadas de Lucky, de pronto me vino un pensamiento. ¿Qué sería criar a una niña pelirroja empecinada? Me di cuenta cuando llegó Elaine. Ella me desafió desde que era pequeña. Yo la vestía con un atuendo lindo, pero ella soltaba una rabieta hasta que yo se lo quitaba. No me di cuenta del peligroso antecedente que yo estaba estableciendo. Las batallas madre e hija por la ropa habían comenzado y, a los 6 meses, ella ya estaba ganando. La personalidad guerrera e intrépida de Elaine era lo contrario a la mía. Sin un solo hueso tímido en su cuerpo, ella era más como su padre en todo, no en la nueva versión mejorada con salvación de su padre, sino en la versión no salva y malgeniosa. Sus 2 hermanos despreocupados y obedientes rara vez se metían en problemas en la escuela. Pero Elaine lo compensó. En su primera semana en el jardín de infancia, ella no solamente se peleó con los bravucones de su salón, 2 hermanos gemelos, sino que también los derrotó. Su premio fue un viaje a la oficina del director. La misma semana, ella le informó a la maestra que ella se encargaría del grupo. Confiada de que era competente para hacerlo, después de todo, ella había estado alineando a sus muñecas y enseñándoles durante años. Elaine se ofendió bastante cuando su oferta fue rechazada. Es posible que yo no supiera mucho acerca de criar a una chica pelirroja empecinada entonces, pero una cosa me era muy clara. Yo no podía lograr que Elaine fuera como yo. Si yo deseaba que ella fuera quien debía de ser, la persona que Dios creó para que fuera, yo no podía proyectarme en ella. No podía transmitirle mis propios temores e inseguridades. No podía decirle que fuera callada y que se quedara en la parte trasera como yo solía hacerlo.
Ella es una líder natural, una comunicadora nata. Las antiguas ideas religiosas con las que yo crecí, por ejemplo, las mujeres no deben hablar en la iglesia, la habrían frustrado por completo. De manera que yo sabía lo que tenía que hacer. Tenía que lidiar con las heridas de mi propia alma, para que no terminara infligiéndolas en ella. La gente herida, hiere a la gente. La gente sana, sana a la gente. Entre más sana sea nuestra alma, nuestra influencia será más pura. De manera que yo tenía que estar sana. Tenía que lidiar con el dolor de mi pasado para asegurarme de que en mi hija no dejara las cicatrices que había dejado en mí. Sin duda, usted se siente de la misma manera. No desea envenenar los sueños dados por Dios con las obras de su propio quebranto. Usted no desea transmitirles las limitaciones del ayer a las vidas que está produciendo hoy, a sus hijos e hijas, a las mujeres que guía, a los empleados que buscan su dirección. Usted desea colocarlos en un lugar donde maduren sin obstáculos. Al darles un consejo santo y darles poder para triunfar en todas las etapas de la vida, usted desea ayudarlos a crecer. Entonces, tome consejo de Atalía. Mire a su alrededor y revise el fruto que está produciendo en las vidas que ha estado alimentando. Tómese el tiempo de lidiar con el dolor de su pasado. Y de vez en cuando, solo para medir, mire de nuevo la foto bíblica de la mentora que usted no desea ser. Por otro lado, fijemos una representación de Ana en nuestro corazón, que sirva como un recordatorio para orar por nuestros hijos y los sueños de Dios, para protegerlos y soltarlos. Si te gustó el audiolibro, puedes contribuir para que sigamos subiendo audiolibros aportando el link de la descripción. Si te gustó el canal, dale me gusta y suscríbete, no cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar el libro, en la descripción encontrarás un link para descargarlo.